la mesa de historia oral y ya tenemos conectado al doctor Abel Agüero. No sé si se ha podido conectar o no el doctor García Marcos, que nos va a hablar, nos van a hablar de eh, sus recuerdos como científicos, eh, en este caso el doctor Agüero de la medicina. Así que, a ver, Abel. Hola, buenos días, buenos días a todos. Hola, Celina. Hola. No sé si García Marcos va a poder conectarse porque tiene algunos inconvenientes. Ayer yo le mandé un mensaje. Eh, eh, Vamos a ver. Eh, pero bueno, Bueno, acá estoy yo. si se logra conectar, lo incorporamos gustosos, y si no, te dejamos hablar un poco de tus experiencias. Esto es historia oral, no es la presentación de una ponencia, y se basa fundamentalmente en los recuerdos. Eh, Eso es lo que queremos, ¿no? Que se base, por supuesto, se puede acudir a alguna nota para recordar alguna fecha, pero en realidad básicamente son los recuerdos. Así que, a ver, sobre tus recuerdos, como quieras, porque como de momento estás solo, no hay preguntas comparativas, ¿no? Bueno, Es decir, logra incorporar. cómo no, ningún problema. eh, Bueno, justamente cuando me enteré que podía estar yo solo, a lo mejor, que era una posibilidad, me puse a cambiar un poco lo que pensaba decir, porque, bueno, tengo que ser más explícito en algunos temas y puedo hacerlo con mayor cantidad de tiempo. Mis recuerdos de estudiante. Yo ingresé a la Facultad de Medicina, es decir, no ingresé, empecé a hacer el curso de ingreso a la Facultad de Medicina en el mes de diciembre de 1958. Yo tenía en ese momento 15 años. Venía de una carrera de instrucción hecha en la escuela pública de mi país, en la Argentina, y realmente quiero rendir un homenaje a esos esforzados docentes que estaban tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Eh, yo soy hijo de dos docentes. Eh, los docentes nunca faltaban, los docentes estaban bien preparados, los docentes siempre enseñaban con vocación, los docentes enseñaban según una vieja idea que venía ya desde cuando se creó la enseñanza laica en la Argentina, en 1880 40 a ver, 1882, 83, 84 es la ley 1420, de que la enseñanza no era la instrucción, la enseñanza era un cambio de paradigmas. Las escuelas que en las cuales se preparaban los maestros se llamaban escuelas normales. Y más de una vez yo me pregunté por qué son normales. Porque dictaban normas de vida y de enseñanza que iban a tener que durarle al educando toda la vida. Todas ellas eran iguales. En todo el país se enseñaba de la misma manera, las mismas cosas y con los mismos propósitos. Mi escuela secundaria fue una escuela realmente muy eficiente en muchos de sus sentidos. Recuerdo, por ejemplo, siempre me voy a recordar de él,
el profesor Nigri, profesor de física de cuarto año, o de quinto año, que en un momento dado, y charlando así sobre que las matemáticas eran una ciencia de convenciones, decidió decir, bueno, acá en este agujero del pizarrón, que era el agujero donde habíamos puesto los compases, que en aquel tiempo eran de tiza y muy fuertes, y entonces le dejaba un agujerito al pizarrón. Voy a llamar punto a todos los puntos, al punto que está en el pizarrón, nada más, en el agujero. Voy a llamar plano a toda recta que pase por el agujero, a toda recta que tome el agujero, y voy a llamar recta a toda recta que pase por el agujero. Y empezó a demostrar teoremas. Y con eso nos dio una idea. Dice, ven, bueno, cuando sean más grandes se estudiarán un día geometrías no euclidianas. De ese tipo de educación, que en aquel tiempo era realmente una educación de lujo, vine yo gracias al Estado argentino. Entré a la facultad y en la facultad había también una gran discusión, siempre la hubo desde la reforma universitaria del año 1918, sobre si el ingreso de la facultad tenía que ser restricto o irrestricto. En ese momento, cuando yo ingresé, el ingreso era restricto. O sea, ¿qué significa esto? Que había un examen, pero sin que sea obligatorio que uno tuviera que hacer el examen de ingreso. Uno podía presentarse en el mes de marzo y rendir las 3 o 4 materias que tenía que rendirse para demostrar que uno estaba en condiciones de entrar en la Facultad de Medicina. Había un curso de ingreso que se daba en el verano. Se empezaba en diciembre, es decir, cuando terminaban las clases de los colegios secundarios y uno ya tenía su título de bachiller. En aquel momento, en la Argentina se daban 3 títulos colegios secundarios: el título de bachiller, que era un título en el cual quedaba uno formado y habilitado para las medidas de gran pensamiento, para poder ser filósofo, para poder ser abogado, para poder ser ingeniero, para poder ser físico. Pero eran todas materias básicas, de gran pensamiento. Había otro colegio que era un colegio comercial, en el cual se enseñaban todos los principios del comercio en la Argentina, y en la cual se quedaba uno habilitado para seguir alguna carrera de ciencias económicas, por ejemplo, contador público, por ejemplo, licenciado en economía, y si no era así, era el colegio que se usaba para que las personas que lo terminaban estaban habilitadas para desempeñarse en una empresa como empleados. Por ejemplo, nosotros los bachilleres casi no conocíamos contabilidad. Nosotros los bachilleres no escribíamos a máquina. En cambio, en el colegio comercial sí se hacía eso. Y luego estaban los colegios industriales. El colegio industrial era el que habilitaba a una persona para prepararse para las tareas o las profesiones que exigieran elementos técnicos. Así que el egresado de un colegio industrial podía entrar en ingeniería, podía entrar en química, podría entrar en alguna otra especialidad de ese tipo, pero, perdón, no sé si hay un micrófono abierto. No, sí, lo que pasa es que estoy cambiando de celular porque se me está acabando la carga.
Entonces, por eso es que hizo ruido el otro celular, pero ya está bien. Bueno, perdón, Disculpe, perdón. estoy con el celular porque tengo mal el sonido de la computadora. Entonces, por eso a veces se hace eco, pero bueno, por lo menos vamos adelante. No, creí que había un comentario, una pregunta. Bueno, entonces, y cada uno tenía también sus posibilidades de rendir un examen de ingreso en las distintas facultades para las cuales estaba preparado. Hoy no es así. O sea, y estaban los normales, los colegios normales de donde salían los maestros. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, había que ser bachiller para poder entrar en medicina. Al mismo tiempo, los que se habían recibido de bachilleres no podían entrar en ciencias económicas, porque estaba ya definido desde el secundario hacia dónde apuntaba uno. Bien, entonces todos los que éramos bachilleres y queríamos estudiar medicina y queríamos hacer el curso de ingreso, nos anotamos en ese curso de ingreso en el verano. Curso de ingreso que era interesante en muchos sentidos, por lo menos para mí. En ese momento en la Argentina había una total separación de los colegios por sexo, es decir, incluso los colegios del Estado. Nosotros éramos un colegio de varones exclusivamente y no entraban mujeres. Había otros colegios de bachillerato que eran para mujeres. O sea, para chicos de aquella época, pensemos en 60 años atrás o más, era una cosa muy rara ahora sentarse al lado de una chica para estudiar. Incluso me acuerdo que en los primeros tiempos de nuestros colegios, no sabíamos si tutearlas a las chicas o tratarlas de usted. O sea, a una compañera mía que tuviera 16 años, yo no sabía si decirle usted Celina o decirle vos Celina. Porque, claro, era tal la separación que se había en ese momento, muchas veces por ideas religiosas, que nosotros no teníamos contacto con femenino así fluido como tienen hoy los chicos que salen por la calle desde los 10 años. Bueno, entonces, bueno, eso fue un primer shock, tener compañeras mujeres. Segundo shock, estábamos estudiando lo más entusiasmados, como cualquiera que va a entrar a la facultad, ¿no? Yo tenía un profesor o una profesora que en el último año de mi bachillerato nos decía, miren, sigan estudiando, no pierdan el tiempo para ir a vagabundear cerca de las facultades donde ustedes quieren entrar, porque yo sé que ustedes están con tantas ganas de empezar la universidad que empiezan a ir al barrio de medicina para ver cómo salen los estudiantes de medicina, poder charlar con algún muchacho, qué sé yo, a ver cómo es la cosa. No, no. Concéntrense, terminen el secundario y después empiecen a ver cómo es eso. Bueno, sí, es cierto, eso nos pasaba también. Entonces, bueno, ya con todo ese entusiasmo que uno tenía, bueno, voy a empezar a estudiar, voy a ser médico algún día, empieza también la idea de la ciencia. En medicina, aún hoy, en la Universidad de Buenos Aires, se enseñan 3 años primeros de ciencias básicas, porque si uno no sabe cómo funciona el organismo, cuál es la anatomía del organismo, cuáles son las bases físicas y químicas del funcionamiento humano, qué es la microbiología, bueno, después no puede entender qué es una enfermedad infecciosa, por ejemplo. Entonces, hay
un ciclo que es un ciclo que está en manos de los científicos que hacen ciencias básicas. Y luego hay un segundo ciclo que está en manos de los profesionales que están en los hospitales y que aplican esos conocimientos a la clínica. Bien, el curso de ingreso estaba en manos de los científicos de ciencias básicas. Entonces, en poco tiempo nosotros empezamos a admirar los descubrimientos y las cosas nuevas que venían de distintos lugares del mundo, especialmente de los países centrales, donde esta gente se había formado. Era el año 1958. En septiembre de 1955 se había producido un golpe de Estado en la Argentina, donde se había terminado con el gobierno de Juan Domingo Perón, que era un gobierno de tinte nacionalista, más bien que no se llevaba bien con Estados Unidos, que todo lo que venía de afuera se pasaba por un tamiz, y que había tenido grandes dificultades con todos los científicos y, bueno, con los de medicina, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, había echado al premio Nobel USAID de la universidad, con él se fue todo su grupo, mucha gente de histología se había ido, es decir, estaba vaciada de gente que hiciera ciencia básica. En el 55 se empieza a conversar con esta gente y en el 56, 57 la enorme masa de científicos que estaban en el exterior vuelven al país y toman las cátedras de la universidad. Así que nosotros nos deleitábamos con las, no las clases de ellos, pero sí con los discípulos de ellos que estaban en el curso de ingreso dándonos a nosotros biología, por ejemplo, con todas las novedades de las cátedras de USAID, con todas las novedades de las cátedras de Robertis en histología, en fin, con Strachman en física, y empezamos a admirar la ciencia básica y a admirar a la gente que le estaba haciendo, cuando en ese mismo año, y un mes más o menos después que habíamos empezado las clases, un avión que iba a Mar del Plata se cae en el medio del Océano Atlántico, cerca de la costa, pero bueno, cerca de la costa a lo mejor a 2 kilómetros. Yo quiero ver quién puede nadar 2 kilómetros en el mar Atlántico, ¿no? Y llega la noticia de que solo una persona había podido salvarse, que era, después se supo, un ingeniero que viajaba en el avión. Como iban todos los, iban en ese avión, o la mayoría, iban de turistas a Mar del Plata. Mar del Plata es el lugar donde nosotros veraneamos en gran parte, sobre todo en aquel tiempo se veraneaba en gran parte de la población de la zona de Buenos Aires. Ese individuo que se salvó era un ingeniero más o menos joven, muy inteligente, que él después contaba. Yo, por ejemplo, empecé a nadar y me di cuenta que me molestaban los zapatos, pero también hice el cálculo de que si hacía el esfuerzo de sacarme los zapatos, eso me iba a quitar tanta fuerza que no llegaba a la costa. Así que nadé con los zapatos puestos. Es decir, un hombre práctico y encima joven, fue el único que se salvó. De los demás se perdieron hasta los cuerpos. En ese avión viajaba Eduardo Méndez, el descubridor del sistema renina-angiotensina, que sonaba ya para un premio Nobel de medicina en unos años más, y su hija. La pérdida de tal vez el mejor discípulo de USAID
Él y Oría posiblemente hayan sido los dos mejores discípulos que tuvo Usai, por lo menos en la Argentina. Fue muy grande, se sintió mucho en la Facultad de Medicina. Además, porque Brown Menéndez era consejero de la facultad, había cambiado los planes de estudio, era un hombre que, siendo muy de derecha, él tenía dos hijos, uno cura y otra monja, entre otros, un hombre de mucha fortuna, media Patagonia era de los Brown Menéndez. Bueno, tenía muy buen diálogo con los consejeros reformistas, que eran los consejeros de izquierda de la facultad, y había podido, junto con ellos, hacer unos cambios que fueron muy importantes realmente en el estudio de la medicina. Así que la muerte de Brown Menéndez fue un golpe muy grande. Otro recuerdo importante que tengo fue que al año siguiente, ya habiendo entrado yo a la Facultad de Medicina, se hizo el Congreso Internacional de Fisiología por primera vez en la Argentina. Primera y única vez, yo creo. No recuerdo otro congreso internacional que se haya hecho allí. Entonces, ¿qué fue este Congreso Internacional? La llegada de un montón de gente, científicos, como yo me acuerdo que lo vi a Cornelio Heymans, que era un científico que hacía investigación con circulaciones cruzadas. ¿Qué es esto? Le cortaba la cabeza a un perro, lo mantenía vivo, le ponía la cabeza de otro perro, se la implantaba, le implantaba las carótidas, por ejemplo, y las yugulares, y veía una serie de fenómenos y demás. Y bueno, todas esas cosas que nosotros no entendíamos bien, pero veíamos a esta gente pasar por el pasillo de la facultad y los mirábamos como que pasaban los dioses, ¿no? Y bueno, empieza después el problema en el estudio. Pese al examen de ingreso, ingresaba mucha gente a la facultad. Y este es otro de los problemas que después, con los años, cuando yo ya era un hombre crecidito, con barba y tirando de maduro a viejito, volví a tomar los estudios de Brown Menéndez acerca de qué es una facultad ideal. Y la facultad ideal, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice en sus trabajos, es la facultad que tiene buenos profesores y buenos alumnos, pero con una cantidad de profesores que alcancen para darle clase a una cantidad determinada de alumnos. Nosotros éramos unos 800 cuando entramos en la facultad en ese momento. Hoy, bueno, es peor. Hoy son 4 o 5 mil los que entran. Y hay que tener en cuenta también las capacidades docentes. En ese momento la capacidad docente nos parecía poca para 800, pero realmente era un lujo. Cada uno de nosotros tenía un microscopio asignado 3 veces por semana, que era siempre el mismo microscopio que habíamos elegido, porque fuimos a la sala de microscopios, elijan cada uno su microscopio, tomamos el microscopio, yo quiero porque a mí los Lights no me gustan, a mí me gustan estos otros. Y entonces, bueno, y con eso hacíamos nuestros trabajos prácticos. Éramos 3 o 4 estudiantes al lado de un cadáver para estudiar anatomía. Y luego el primer shock fue dar examen. Yo había sido un buen alumno, sí. Nunca había dado un examen porque siempre me había promocionado todas las materias durante toda mi carrera. Así que la primera vez que fui a dar un examen fue a dar el examen de anatomía. Bueno, hay que aprender a dar examen también. Eso es otro de los aprendizajes que tuve que hacer. ¿Cómo se aprende a dar un examen?
Y la situación, cuando uno estudia mi currículum, es realmente, se nota. Mis dos primeras notas, anatomía e histología, fueron de 7 puntos. Las demás notas nunca bajaron, tuve 2 notas de 8 y todas las demás estaban entre 9 y 10. ¿Por qué? Porque había aprendido a dar examen, que yo no sabía hacerlo. Así que bueno, empezamos la facultad. Empezamos con los grandes cursos y empezamos a ver también allí algunas cosas y algunos defectos que la facultad en ese momento tenía. Por ejemplo, había cátedras muy elitistas, en las cuales estudiábamos todos, pero resulta que en ese momento en medicina la profesión era bastante hereditaria. O sea que yo, por ejemplo, en una cátedra tenía de compañeros en la comisión que me tocaba a mí de trabajos prácticos, un compañero que era el hijo de un agregado de una embajada importante del mundo que había quedado enamorado de la Argentina y cuando se retiró vino acá, se compró un campo y se estableció en la Argentina. El hijo de un famoso profesor de la facultad. El hijo de otro famoso profesor de la facultad. El hijo de una familia entera cuyo abuelo había sido el fundador de uno de los grandes hospitales de la ciudad de Buenos Aires, y todos los demás, los descendientes, eran todos de la misma especialidad. Y yo. Bueno, así que pobrecito yo, si había que sonar a alguno, me trataron de exprimir a mí, porque era el exprimible. Los demás iban un poco en carritos comparados conmigo. Buenos chicos todos. Con uno de ellos yo me fui a la casa de él para preparar la materia y me quedé a vivir. Me atendieron como si fuera un hijo más. O sea, no son mis compañeros sino que son. Era la cátedra que ya tenía esa idea elitista de que tenía que manejarse de esa manera. Bueno, en esa cátedra tuve el primer problema. ¿Qué me pasó? El problema fue el siguiente. Voy a dar el examen se componía de 2 exámenes teóricos y un examen práctico. Doy el examen práctico y evidentemente el que me tomó el examen no me lo dijo, pero me había puesto 10. Voy a dar el primer examen teórico y el profesor, que era un profesor adjunto, me empieza a tomar y se le sienta al lado una ayudante de trabajos prácticos realmente muy bonita. Y el señor se puso a charlar y a chicanear con la chica, a chichanear, y no me escuchaba. Entonces yo, que era muy cocorito, muy cocorito, a los años me han enseñado que hay que bajar la cresta a veces y no pelearse tanto, me callé la boca. Entonces cuando me cayó la boca, el profesor se da cuenta, me mira y me dice, ¿es todo lo que sabe? No, doctor. ¿Y entonces por qué no habla? Pues estoy esperando que usted me escuche. De contestarle eso a un profesor en aquel tiempo era ir a la muerte. Me paseó por todo el programa. Me debe haber puesto un 4, que es la nota mínima de aprobación. Y fui a dar el otro teórico, me saqué otro 10. 3 por 8, 24. Así que me saqué un 8. Ese 8 injusto, que todavía hoy lo recuerdo con mucho dolor, ¿no? Con mucho dolor. Me perjudicó porque yo al final de mi carrera eh, me jugaba la medalla de oro de la promoción y salí segundo.
Salí segundo por ese 8 y por otro 8 que también me saqué al final de la carrera. Pero ese, bueno, lo perdono, profesor, pobrecito. Después le voy a contar cómo fue. Bueno, seguimos adelante. Yo estaba tan ilusionado con todo el tema de la ciencia básica, me había vuelto loco la ciencia básica. Física biológica fue una cosa que nadie le daba bolilla. Lo que le daba bolilla era la química, ¿no? Y realmente en medicina se usa mucho más la química que la física. Pero a mí física biológica me enloqueció, era una cosa que iba a los trabajos prácticos con una alegría para ver, a ver cómo se hacían las cosas que yo había leído en el libro, ¿no? Eh, y quise entrar de ayudante alumno, en la cátedra de histología, donde no pude entrar, porque había sacado un 7 y era una de las dos primeras materias que había dado, y era obligatorio sacarse por lo menos de 8 para arriba para entrar como ayudante. En esa materia lo tuve al profesor eh, de Robertis, Eduardo de Robertis, el descubridor de las vesículas sinápticas, el descubridor de la aceleración y la ceguera. Eso lo hizo para un gobierno de los Estados Unidos en el momento que estaba de profesor en la facultad. La investigación se la patrocinó porque, claro, todo esto cuesta dinero. Y la Argentina, como siempre, estábamos justitos de plata. La patrocinó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, toda esa investigación. Toda la plata vino de allá, con un gran propaganda de los alumnos de la izquierda, de que de Robertis estaba colaborando con el imperialismo, que eso era para los aviones de guerra, qué sé yo, bueno, pero lo hizo. Bueno, un montón de cosas, el descubridor de la histoquímica de la tiroides, un hombre que no se sacó el premio Nobel por cuestiones inexplicables, tal vez porque no tenía buen carácter. Bien, de Robertis me toma. Yo había estado en una comisión que se llamaba en ese momento Comisión Especial, un invento del profesor Usay. El profesor Usay decía que no todos los alumnos podían ser investigadores, pero que él a los que cuando les tomaba examen les encontraba que tenían ganas de estudiar y entusiasmo por la investigación básica, los reunieron en una comisión especial que era el jefe de trabajos prácticos de esa comisión, era el propio profesor titular. Yo estaba en la comisión especial de embriología, que era parte de la cátedra de histología de Robertis. Bueno, doy el examen, todo perfecto, y me toma de Robertis. Un examen escrito. 4 preguntas. A contestar una página por pregunta. Yo contesto la primera página, la segunda, la tercera, y cuando llego a la cuarta, la pregunta esa, yo sabía el libro de Robertis, que era un libro por el cual se estudiaba, prácticamente de memoria. Eso no estaba en el libro de Robertis. Entonces le dejo la hoja en blanco. De Robertis lee las 3 primeras y cuando da vuelta la otra, la ve en blanco y me dice, ¿y esto qué es? Le digo, doctor, eso no está en su libro. Se quedó pensando, me mira y me dice, dígame las leyes de Mendel. Se las empecé a decir, qué sé yo, con todas las variaciones que podía haber. Me cortó y dice, bueno, está bien, váyase. Y me puso un 4, por no haber contestado eso que no estaba en el libro de él. Por eso me siguió tomando, si no me bochaba. Y también 3 por 8, 24. No, me puso, no sé, pero me quedó 7. Bueno, lo cierto es que
Esa fue una nota justa, porque bueno, está bien, yo podría haber buscado otro libro, pero si este era el libro del profesor titular, yo me ceñí a leer lo que decía el libro del profesor titular. Y él tampoco lo dijo en las teóricas, pues yo estuve en todas. Bien, entonces, todos los que teníamos esa vocación por las ciencias básicas, queríamos ser investigadores. Yo decía, yo si hubiera entrado en histología hasta el premio Nobel no paro, ¿no? Porque con esa idea que teníamos los chicos jóvenes de que la vida me la como, bueno, eh, luego entré en el ciclo clínico eh, con la nueva forma de enseñanza del ciclo clínico que había ideado Eduardo Braun Menéndez. Yo inauguré esa nueva forma de enseñanza, bueno, yo la inauguré. Yo fui un alumno de la inauguración de esa nueva forma de enseñanza en un hospital que ahora está cerrado y que fue un hospital históricamente brillante, que fue el Hospital Rawson. Y allí, junto con un compañero que es un viejo amigo desde los 18, 19 años míos y los de él, un compañero que había venido a estudiar medicina desde su ciudad, que era Chivilcoy, en la mitad de la provincia de Buenos Aires. Seguimos juntos toda la carrera. Nos recibimos juntos, nos esperábamos, si uno se atrasaba un poco en una materia, el otro no la daba para poder darla juntos, así no nos separábamos, tanto que mi matrícula es 29.238 y la de él es de 29.237, porque fuimos a anotarnos como médicos juntos, porque nos habíamos recibido el mismo día. Bueno, hice todas las materias muy lindas, tuve maestros, pero terribles, hermosos, como el doctor Malenchini en radiología. Ya no estaba Finoquieto en cirugía, pero sí estaba la sala de Finoquieto y la escuela finoquietista. Nosotros en vacaciones íbamos con el doctor Sáenz, mi compañero, a las salas de Malenchini algunas veces y otras veces a la sala de Covaro, que era el que había quedado a cargo de la sala de Finoquieto, porque con Malenchini veíamos las radiografías y cómo se hacían y las aprendíamos hermosamente. Y con Covaro íbamos los días de operaciones porque, ¿qué pasa? Siempre por ahí faltaba alguien y un segundo ayudante tenía que hacer fuerza y tener un poco los separadores para que los demás operen, pero era el que veía bien la operación porque estaba ahí. Y entonces decían, chicos, uno de ustedes dos se quiere cambiar y ser segundo ayudante. Pero sí, doctor, cómo no. Hasta que un día, bueno, de segundo ayudante pasamos a primer ayudante y otro día pasamos, de acuerdo, el doctor Paz, un día sábado, en verano, medio hospital de vacaciones. Viene Paz y no tenía un ayudante, uno, para hacer una operación muy sencilla, una operación de varices. Bueno, yo andaba por ahí haciéndome el tonto, ¿no? Pero que me viera que estaba cambiadito con mi ambo de cirugía, pero haciéndome el tontito. Hasta que me vio. Me dice, oiga, doctor, ya me decía doctor, venga, venga, vamos, va a operar conmigo, a ayudar a una varice. Lo ayudo, perfecto. Viene la segunda y este hombre, en lugar de ponerse del lado correcto, se pone del lado del ayudante. Vaya del otro lado, doctor. Y entonces, cuando estoy del otro lado y con la enferma ya en la mesa de operaciones, me pregunta, ¿usted canalizó alguna vez en la ingle? Sí, doctor. Dígame las venas que llegan a la safena. Bueno, le dije la anatomía de la ingle. ¿Canalizó en el tobillo? Sí, doctor.
dígame cómo va la vena safena del tobillo. Se lo dije. No se dio cuenta que sí sabía el trayecto de la vena y todo. Me dice, bueno, doctor, abra y ligue las venas colaterales de la safena como si fuera a canalizar. Bueno, ¿cómo no, doctor? Abrí la ingle de la paciente con el bisturí, cerré todas las venas. Muy bien, doctor. Ahora, haga lo mismo en el tobillo. Voy al tobillo, ligo la vena del tobillo. Se pasa una guía por la vena, me dice, se llama fleboextractor, pase la guía del fleboextractor. La paso, entra por la ingle, sale por la pierna al final del tobillo. Allí se pone un embudo que es el que va a arrancar la vena. Eso lo puso él por las dudas para que no se quedara agarrado, mal agarrado y se lo perdiera por la mitad del camino. Y me dice, bueno, doctor, tire nomás. Yo, doctor, sí, usted tire, tire. Tiro y del miedo me quedé en la mitad. No terminé de... Bueno, los finoquetistas eran muy mal hablados y me dijo, tire. Se acordó de alguien de mi familia. Del susto que pegó, porque me pegó un grito tremendo, pegué el tirón y me quedé con la vena en la mano. Bueno, vio, doctor, yo opero su primera varice. Así que esas eran las cosas que pasaba cuando, además de la guardia, ¿no? La guardia que era, en aquel tiempo, era muy interesante porque había guardias en todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, pero la guardia era una guardia muy especial. La guardia constaba de un médico cirujano, médico interno se llamaba, que era el jefe de la guardia, un cirujano ayudante, dos, y un médico clínico que hacía de médico de la ambulancia. Pero, ¿quién atendía el consultorio externo? ¿Quién suturaba una cabeza? ¿Quién atendía a una persona que venía con un cólico? No había médicos, había practicantes. ¿Quiénes eran los practicantes? Los practicantes eran alumnos de medicina de cuarto, quinto y sexto año. Se entraba como practicante externo, sin sueldo. O sea, yo tenía una guardia donde iba a aprender y, por supuesto, eran 24 horas que ni dormía porque todo era una novela, todo era... Yo me acuerdo que iba en el colectivo a la guardia y decía, ay, Dios quiera que haya un lindo choque justo cuando llegamos nosotros y se rompan todo. Entonces hay un montón de gente para aprender, fracturas, de todo. Pobrecitos, les estaba deseando mal un montón, pero eran las ganas de aprender que uno tenía. Y bueno, después se pasaba de un concurso de méritos al cargo de practicante menor y con otro concurso de méritos al cargo de practicante mayor, que era uno solo, que era el jefe de todos los practicantes que obedecía al médico interno o al cirujano. Esos dos cargos ya eran rentados, o sea que uno era un empleado municipal contratado mientras fuera estudiante y le pagaban un sueldo por ser practicante menor o practicante mayor. Yo llegué a practicante menor, no llegué a practicante mayor, ¿por qué? Porque los concursos eran muy lentos y yo me recibí antes de que hubiera un nuevo concurso para practicante mayor. Una vez que uno se recibía, inmediatamente le cortaban el nombramiento y se lo daban a otro. Se aprendía muchísimo en las guardias. Había bromas, es cierto. Era otra época en el momento en el que yo hice la guardia. No sé si con más miedo, más respeto, o que era la costumbre, ya lo sabían, que en las guardias se hacían bromas y que esas bromas podían verse desde la calle por ahí. Por ejemplo, tirar
uno de los practicantes de una ventana para que cayera a la calle en alguna situación medio rara o cosas del estilo, ¿no? Pero bueno, pero fundamentalmente se aprendía. De forma tal que cuando yo me recibí, realmente, si me tocaba el timbre a las 3 de la mañana, las malas palabras que decía, qué sé yo, porque estaba durmiendo y me tenía que levantar. Pero no porque la urgencia que fuera a ver mm, tuviera miedo de que no la conociera, porque yo había visto todas las urgencias habidas y por haber en 3 años de guardia. Yo hice guardia en un lugar que se llamaba la Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy está demolido. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, allí está la Plaza Roberto Art, en Piedras y Esmeralda. Allí funcionaba la Secretaría, entonces no era ministerio, la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y en la planta baja había una guardia. O sea que mis recuerdos de ese momento fueron buenos. Fueron buenos. Yo fui una persona que no tuve actividad en la política universitaria de la facultad, tal vez porque como si bien yo tenía algún tío médico, eh, otros que eran farmacéuticos, o sea, gente que ya había frecuentado las facultades de ciencia de la salud, eh, yo tenía una gran timidez, así como era tan cocorito, era también muy tímido, y un gran respeto por eh, todo lo que fuera el ámbito académico. Entonces no me metía en la política universitaria, me parecía que era una cosa, bueno, no sé, para quién será, pero no es para mí, no es para mí, no, yo no quiero líos, no, yo estudio nomás. En primer lugar eso. En segundo lugar, tampoco tenía mucho tiempo, porque si uno estudia en serio y uno veía que la gente que estaba en el centro de estudiantes, eh, compañeros míos que eran, yo soy consejero de la facultad, sí, soy consejero de la facultad, pero las 10 materias que tenemos que haber dado, diste 4. Hay 6 materias que las debes, porque hiciste los trabajos prácticos, pero no te presentaste el examen porque no habías estudiado. Y bueno, yo me quería recibir, ¿no? Así que y bueno, me queda algo que dije del otro profesor que me puso 8. Era un profesor de psiquiatría. Yo había estudiado por el libro de él. Era un hombre de ideas, era un hombre grande, grande, eh, muy, muy raro, digamos, por ser bondadoso y decir solo eso. Porque, por ejemplo, yo lo vi decirle a un loco, portate bien o te hago un electroshock. A un loco. Si está loco no te va a entender, si está en una crisis en ese momento. Y la edad se le notaba. Voy a dar el examen, yo había estudiado por el libro de él, empiezo a hablar, hablé más o menos unos 20 minutos sobre el tema que había dado y se me quedó dormido. Se quedó dormido en el examen. Cuando terminé de hablar, se ve que como dejó de escuchar el murmullo de mi voz, estaría en duerme vela, se despertó. Bueno, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, vaya. Me puso 8. Realmente, pero pobre hombre. ¿Qué va a hacer? Estaba viejo y estaba enfermo. Eso, estaba enfermo, evidentemente. Me llevé un disgusto ahí porque yo tenía una beca que me habían dado por buen alumno. O sea, yo fui un alumno becado. Tengo que decir que en ese momento, cuando yo estudiaba, eh,
el Estado argentino apoyaba tanto la enseñanza, la investigación, la universidad. Y mi padre era profesor de historia, a la mañana daba clases en los colegios nacionales de historia, a la tarde era vicedirector en una escuela en Floresta y a la noche daba clase en los colegios nacionales nocturnos de historia. No ganaba mal, mi mamá era maestra, trabajaba, tenía sus clases de primero superior que era un grado de los iniciales en, en una escuela. En mi casa no faltaba nada, tampoco sobraba mucho, pero no faltaba nada. En una casa se podía vivir bien, dignamente. Pero con la beca que me dio la universidad y con el sueldo de practicante cuando me gané el cargo de practicante de la municipalidad, yo ganaba más que mi papá. Y en mi casa no tenía que poner un peso. O sea que esos fueron 2 años de mi vida en los que nunca empilché tan lindo, tan bien y con tantas ganas. Iba a peluquerías famosas para que me cortaran el pelo bien. ¿Mm? No, nada de cosas. Me hacía hacer las manos, porque no sabía en qué gastar la plata. Tenía plata. Claro, después cuando me recibí me cortaron la beca, pues me había recibido, me cortaron el sueldo de practicante que me había recibido. Ay, volver a tener que pedir plata en mi casa para ir al colegio o para ir hasta el hospital, era una vergüenza, pero bueno, era así. Eso es lo que me pasó a mí. Pero realmente mis recuerdos son buenos de la universidad, son buenos, realmente buenos. Tuve buenos maestros. Y el disgusto del 8S fue porque como yo estaba becado, yo tenía que tener un profesor que me siguiera como tutor de la beca. Como yo no conocía ningún profesor, fui al profesor de clínica médica donde yo había hecho prácticamente todo un año de semiología y clínica, que era el profesor Sirven. Y le dije, mire, bueno, profesor, se recuerda de mí, ¿no? Yo estuve con ustedes todo un año, un cuarto año. Sí, sí, me acuerdo, sí, sí, usted se va Agüero. Sí, sí, Agüero, bueno. Bueno, mire, estoy en quinto. Me den una beca por quinto y sexto año. Necesito un tutor de la beca. ¿Usted me dio el favor de ser mi tutor? Sí, sí, de usted puede ser. Póngame nomás que yo voy a ser su tutor. Y la única condición que me puso Sirven, aparte de que, bueno, si tiene algún problema, si tiene alguna duda, venga y me consulta, era usted da una materia y me trae la nota. Entonces yo daba una materia, iba al hospital Rawson, lo veía a Sirven, le decía, doctor, di tal materia, saqué tanto. Claro, yo siempre iba, doctor, sí, di infecciosa, ¿cuánto sacó? 10. Ah, muy bien. Doctor, di toxicología, ¿cuánto sacó? 10. Ah, muy bien. Por ahí un 9. Buah. Y le llevo un 8. Me miró raro. Me dice, ¿qué pasó acá? Y le tuve que decir la verdad. Mire, el profesor fulano se quedó dormido. Como él debía conocerlo, el profesor fulano, de que sí, que era un hombre que ya estaba mal, ya estaba viejito. Dijo, bueno, está bien, que no se repita. No, yo creo que el 8 es injusto, pero no me voy a poner a discutir con el profesor. Así que esa fue
la única vez que tuve algún pequeñísimo encontronazo por la beca. Y bueno, y después a la vida. Y, y la vida es dura al principio, pero bueno, todo se puede ir solucionando y arreglando. Si quieren, después, y tienen ganas, les cuento un poco de cómo era la vida de un muchacho que no tenía muchas relaciones médicas. Mi tío Abel, que era el médico, ya había muerto. eh, y no, mi padre, sí, conocía a la gente de letras, él daba historia, pero en medicina no conocía a nadie, conocía al médico de la esquina que lo atendía, pero nada más. Este, y bueno, había que buscar trabajo, había que conseguir clientela, había que abrirse camino en la vida. Esos son, sí, así básicamente mis recuerdos de mi época de estudiante. Muchas gracias, Abel, por tu... Bueno, veo que el doctor García Marcos, como adelantaste, tenía un inconveniente, no ha podido conectarse. Una lástima porque nos hubiera contado tal vez cosas así Sí, también yo interesantes y en la anecdóticas. en la conversación de anoche me di cuenta que no iba a poder venir casi seguro. Ah, claro. Bueno, de cualquier manera, a lo mejor puede escribir algunos recuerdos para las actas, ya que no tuvo. Vamos a ver. Sí, porque como él Bueno, fue delegado creo que estudiantil los y que estamos demás, aquí somos algunos también seniors, y tal vez de una manera espontánea puedan comentar algo de sus recuerdos. Eh, yo tengo más o menos tu misma edad y tengo recuerdos parecidos, aunque no de medicina. Eh, Hay profesores que verdaderamente tienen actitudes negativas y no se dan cuenta que a los alumnos los perjudican de una manera injusta. Yo nunca en la universidad tuve ningún interés de ganar ninguna medalla ni premio porque el desconsuelo lo había tenido en el secundario. En el secundario yo estudié en un colegio religioso, tenía muy buenas notas, en todo el secundario prácticamente fui abanderada, a partir del segundo año, pero la directora, una religiosa también, no me quería. Cuando nos recibimos, había una medalla de oro para el primer promedio. Eran tres cursos, A, B y C, ¿no? El A y el B era el magisterio y el C era, creo que perito mercantil. Pero de cualquier manera, para los abanderados era cualquiera de los tres la alumna que tuviera más promedio. Yo tenía el mayor promedio, era del A. La que tenía el segundo promedio era del B. O sea que de haber tenido el primero, aunque fuera, o sea, no tenía nada que ver que fuera A, B o C, era simplemente una cuestión para no tener más de 30 y tantos alumnos, 35 alumnos o algo así por curso. La directora no me quería. Y no me quería dar la medalla de oro. Y no me la dio. El día que se terminaba, se entregaban todos los premios, etcétera, dijo lo siguiente, que si bien yo tenía el primer promedio, eso era simplemente, bueno, por ser inteligente, pero eso no significaba que tuviera otros méritos y por lo tanto consideraban que era mejor darle el premio, la medalla de oro,
a una alumna que hubiera manifestado amor al colegio, etcétera, y eligieron a otra compañera que no tenía ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto promedio. Y le dieron la medalla. Yo no tuve tiempo ni siquiera de alcanzar a enojarme ni a nada, porque el segundo promedio, que era la banderada, digamos, del primer promedio del B, se puso como loco, se enojó muchísimo, apoyado por una cantidad de alumnos desde el último año, diciendo, acá está claro que a Lertora no le quieren dar la medalla. La medalla tiene que ser para el primer promedio. Si no se lo dan al primer promedio, se lo tienen que dar al segundo. Por lo tanto, digan que no le quieren dar o no pueden o las razones por las cuales no le dan la medalla son las que dijo la directora, entonces la medalla la tienen que dar a mí. Y la aplaudieron sus compañeras, algunas de mis compañeras, la pobre chica que recibió finalmente la medalla lloró. Bueno, fue un escándalo. Pero ahí fue donde dije, no, realmente no me la dieron. De la manera, si hay una manera asquerosa de decir, sí, sí, en realidad tiene el primer promedio. La medalla es el primer promedio, pero como no la queremos, no se lo vamos a dar. Y la arbitrariedad, incluso en un colegio religioso muy reconocido, el Colegio de la Misericordia, las Hermanas de la Misericordia, de Flores, que es muy reconocido. Bueno, o sea que yo nunca tuve, sí, siempre gané algo. Cuando me recibí en teología, no daban medallas por el primer promedio, pero bueno, no tuve que pagar el doctorado, eso fue el premio. En fin, pero yo recuerdo, así como toda ese dolor que vos tenés, eh, una, una cosa muy desagradable que me pasó en filosofía. Había un profesor que enseñaba ética y filosofía social. Daba las dos materias y además él consideraba que ninguno merecía apenas un 4 en todo caso. Tenía muy mala actitud, digamos, en cuanto a valorar el esfuerzo de los alumnos. Y todos los alumnos se desesperaban cuando tenían que dar examen, si su examen se había fijado, no sé, en el mes de noviembre, en las otras mesas de examen de noviembre no iba nadie porque todos estaban estudiando para el turno de noviembre y así. Yo estudié la materia y como además estaba estudiando Derecho y como tenía otras materias que dar, él tomaba examen, las dos materias el mismo día. Y después eh, a marzo, ¿no? Entonces, como yo quería terminar en diciembre, me anoté para dar las dos materias el mes. Cuando él vio eso, no lo podía creer. Entonces me dice, ¿usted va a dar las dos materias esta tarde? Sí. Yo en realidad ya había dado dos materias varias veces en la Facultad de Derecho porque me conseguía 2 días y yo quería ir terminando todo y dejar lo menos posible para marzo. Los turnos eran diciembre, noviembre, diciembre y marzo. Pero marzo siempre es un mes complicado porque uno se iba de vacaciones, quedarse para estudiar. O sea, yo prefería tratar de sacar la mayor parte de mi esa que había dado ya. Ahora, esta era una materia, con las dos materias, era toda la tarde. Entonces me dice, ¿usted va a dar las dos materias? Sí, doctor. Pero ¿cómo va a ser? Bueno, le digo, una vez que como hay otras personas, una vez que yo termine de dar una, pasó a la capilla, como se decía, ¿no es cierto? A uno le daban el tema y tenía el tiempo del anterior para prepararlo. Bueno, di el primer examen, y contesté todo muy bien, todo el mundo dijo que estuve muy bien,
Y medio como de mala manera me dice, ¿y usted está en condiciones ahora de que yo le dé el tema de las otras materias? Porque había poca gente, sin ningún descanso. Además no podía salir del aula, ¿no? Parece que uno estaba ahí ya. No sé. Sí, doctor, no hay ningún problema. Así que me dio. De modo que entre la capilla, que eran unos 40 minutos, más o menos cada examen duraba 40 minutos. El examen, la capilla y el examen, bueno, fueron bastante tres. Cuando terminó y nos dieron las notas, me puso 7 en cada una de las materias. La verdad es que mis compañeros se sorprendieron porque el examen realmente, los dos exámenes estuvieron muy bien, contestaste todas las preguntas, ¿no? Entonces, me da la libreta y me dice, usted se ha animado a hacer una cosa que ni yo me hubiera animado. Y esa fue la explicación del cielo. En fin, Mirá, positiva, porque esa no es una manera de tratar a un alumno que decide dar 2 materias porque se considera que puede hacerlo. Pero, bueno, igual saqué, no el primer promedio, pero saqué un diploma de honor, qué sé yo. Quiero decir que cuando uno es profesor, a veces no toma conciencia de que puede hacer algo que perjudique al alumno y que el alumno a uno le tome inquina o, o que tenga algún dolor por el resto de... Yo eso lo digerí, lo cuento como una anécdota, porque como yo no tenía aspiraciones, como dije, ya las había aprendido cuando tenía 16 años, y me negaron la medalla. El primer promedio dije, bueno, tendrán razón, el primer promedio después de todo. Pero a otra persona o a mí misma en otras circunstancias realmente me hubiera hecho mucho daño. Bueno, conté esta anécdota y ahora, no sé, pregunto si alguien quiere comentar alguna anécdota o algo. si me permitís, yo quisiera agregar algo entonces. Sí, por supuesto. A mí también no me dieron la medalla de oro en el secundario. ¿Por qué? Porque mi papá estaba peleado políticamente con todos el colegio. Entonces yo era el inaguantable que había que darle la bandera porque no había más remedio, pero que si hubiera podido ser, y cuando terminamos el colegio, ese año decidieron que no había plata para hacer el acto de la medalla de oro, y creo que en el colegio nunca más se dio la medalla de oro. O sea, no se la dieron a nadie. Se acabó. Y después una anécdota así para contar una cosa que realmente yo le estoy profundamente emocionado. Había un profesor, como voy a hablar bien, puedo decir el apellido, Bonet, el doctor Bonet, que era sumamente exigente en una materia que se llamaba medicina legal. Bueno, dar legal era realmente un filtro, pero de esos imposibles de pasar. O sea que pensemos, legal es una materia de los últimos años. Ya no es las materias de primeros años, donde hay gente que da 10 veces anatomía, 8 biología, porque en realidad no estudia, pues son unos vagos que van a engañar a los padres diciéndole que van a la facultad. No, los que ya estamos en sexto año, ya somos tipos que nos queremos recibir, no somos unos improvisados, y somos gente seria. Bueno, a esa gente seria era terrible dar una materia como... Bueno, con mi amigo Sáenz hicimos los trabajos prácticos de esa materia, que era la tarde, en el año, en cuarto año.
la validez eran los trabajos prácticos. En quinto año dijimos, no, che, legal la dejamos tranquila, la damos el año que viene. Bueno, la damos el año que viene. El año empezamos, bueno, hay que dar esta, hay que dar la otra, hay que dar la otra. Fuimos preparando la materia, la fuimos dando. Y legal no, legal la dejamos para después porque hay que estudiar un montón. Bueno, la cuestión es que yo solamente había dejado para diciembre con Sáenz, los dos juntos, una sola vez una materia porque eran muy largas las materias de cuarto año. Había dejado farmacología, esa la había dado en diciembre. Está bien, farmacología fue la materia que mejores notas saqué en mi vida. Había un trabajo práctico por cada semana que había que, nos tomaban un examen previo a entrar al trabajo práctico, a ver si habíamos estudiado el tema. Si no habíamos estudiado el tema, no podíamos hacer el trabajo práctico y nos echaban. Después había los exámenes parciales y estaba el examen final. Yo me saqué 10 en todos los trabajos prácticos, 10 en los parciales y 10 en el final, ¿no? Pero era una materia muy larga, muy, muy larga. Y bueno, nos fue quedando y nos quedó para recibirnos en diciembre, en marzo, y obligatoriamente, pues si no perdíamos los trabajos prácticos, medicina legal. Bueno, vamos a medicina legal. El doctor Bonet tenía una forma un poco rara de tomar examen. Él tenía lo que se llamaba la colita. Cada profesor que tomaba examen tenía una silla separada de otro profesor, y un montón de sillas detrás. Entonces, 4 sillas, pongamos, detrás. Entonces llamaba a 4 alumnos para el profesor Achával, a 4 alumnos para el profesor fulano, 4 alumnos para Bonet. Bueno, perfecto. Me llaman y a mí me toca Achával. Saco bolilla para ver qué bolilla se iba a tener, ¿no? Mientras estaban tomando examen a otro, uno tenía el tiempo de ir leyendo leyendo el programa de la bolilla que habíamos sacado. Y de las 2 bolillas había salido una de medicina legal y otra de psiquiatría legal. Achával era uno de los creadores de la última modificación de la ley de una de medicina legal, una de accidente de trabajo y otra de intervalo lúcido, un tema psiquiátrico. Achával había sido uno de los últimos reformadores de la ley de accidentes de trabajo. Entonces yo me puse a pensar, si yo elijo la bolilla de psiquiatría, Achával va a pensar que no sé accidentes de trabajo. Y como es lo que le gusta a él, algo me va a preguntar, va a salir el tema y algo me va a preguntar. Así que vamos derecho viejo, lo enfrentamos. Y cuando llego, ¿qué bolilla elige? Accidente de trabajo, doctor. Pues me mira, este es un valiente. Bueno, hable y le empiezo a dar todas las leyes. Yo tenía una memoria ahora ya no la tengo porque estoy viejo, pero yo tenía memoria casi fotográfica. Mi madre igual. Así que tenía muy buena memoria para acordarme toda la cantidad de leyes, decretos y determinaciones que habían modificado los accidentes de trabajo hasta la ley actual de ese momento. Bueno, le doy todo. Me dice, bueno, está muy bien, pase nomás, espere que ya lo llaman de nuevo. Sortean la otra silla. ¿Quién me toca? El profesor Bonet, que es psiquiatra. O sea, la bolilla de psiquiatría le iba a dar con Bonet y era de psiquiatría. Bueno, llego, me dice, ¿qué bolilla le queda? Intervalo lúcido, doctor. Bueno, hable. Bueno, artículos 300 no sé cuánto del Código Civil, como era, qué sé yo. Le doy todo intervalo lúcido. Cuando termino de hablar, me pregunta Bonet, ¿usted le tiene mucho miedo a la materia o quiere ser médico legista? Bueno, ¿qué le contesto al tipo? Dije yo, porque si le contesto que médico legista no me interesa,
y que si le tengo miedo a la materia va a ser muy feo. Le digo, no, doctor, lo que pasa es que yo quiero ser traumatólogo y como los traumatólogos también hacen pericias, entonces me dice, no, pero los traumatólogos hacen unas pericias horribles, doctor. Mire, señor, los traumatólogos hacen unas pericias horribles, señor. Mire, usted cuando termine, venga por la cátedra y hágase el cursito de médico legista que le va a encantar. Bueno, ¿cómo no, doctor? Y me pregunta, bueno, ¿y cuántas materias le faltan? Y entonces yo con una sonrisa le digo, es mi última materia, doctor. Se puso de pie, Bonet, me dio la mano y me dijo, vaya, doctor. Yo entré en un estado de elación. Salimos y a la salida, los empleados de la facultad en ese momento eran todos gallegos, porque se habían recomendado uno a otro y eran todos gallegos, así que los llamábamos los gallegos. A ver, ¿Sí? te interrumpo porque hay preguntas por el chat. Ya, Yajaira, dos segundos. que han querido preguntarte y no sé, no. Bueno, en 2 segundos yo No termino sale la esto. manito, o no la vimos. En dos Hay una segundos. pregunta de Yajaira Freites, dice, si han dejado de existir las cátedras elitistas. En principio ya no es como antes, por lo menos. Siempre hay cátedras que tienen alguna cosa, alguna maña, pero ya no es la cátedra de que porque sos el hijo de fulano, a vos hay que ayudarte. Puede ser que todavía quede algo, pero no como era antes. Antes era muy duro eso. El apellido pesaba mucho. No sé si con eso está contestada la pregunta. ¿Hay alguien más que necesita preguntar algo? Sí, estoy. No, gracias. Aparentemente no, y yo creo que ya podemos ir terminando para dar paso a la última parte que era esos últimos minutos de balance, de comentarios de las personas que han participado y que están ahora presentes. Así que te agradecemos mucho No, al contrario. por todo lo que nos has contado y lo que también yo he tenido la ocasión de contar. Y entonces pasamos a la parte final, que es la de balance, comentario y balance de lo que hemos trabajado. Básicamente estamos los coordinadores de las mesas que han sido la base, digamos, más importante, Abel, Yajaira, Alejandra y yo. No está Celso y no está Alejandro, que tenía clase. Bueno, creo que sería interesante que tanto Yajaira como Alejandra comentaran algo y también a una persona que estuvo todo el tiempo, Nicolás, creo que como cierre, un comentario sobre cómo han visto estas jornadas, qué les parece y qué proponen para mejorar el área de historia de la ciencia y sobre todo este proyecto en el que estamos de seminario permanente que va a durar, de la historia de la ciencia, que va a durar 4 años. Así que bueno, los escucho. Oh, Sí, adelante. Bueno, buenos días. Me costó mucho conectarme, no sé por qué.
incluso el mismo día, ¿cómo sería? El jueves que comenzó, en la tarde no pude asistir porque fue difícil. O sea, eso, se llama, no sé si eso se debe a mi conexión o todo, pero creo que a veces no es tan, se llama, lo digo para si ustedes tuvieron algún problema sobre el particular. Entiendo que ustedes tuvieron también un problema con Internet. Vale, eso es parte de lo que, una cosa que quería decir de inmediato, pero que no tiene mucho, que un accidente, pero que es necesario tener en cuenta para las próximas reuniones, porque anteriormente, que la sesión que yo asistí, hace 2 años, la conexión era mucho más expedita, no tuve problemas de ese particular. Bien. Me pareció, incluso creo que puedo hablar por mis 3 compañeros de Venezuela, los cuales ellos asistieron, no todo, a todas las sesiones, pero sí a varias, y ellos me comentaron que había sido muy interesante, que habían aprendido cosas. Por ejemplo, fue muy interesante la de Alejandra, que nos enteramos de muchas cosas, sobre todo sobre la temática, realmente muy buena. La de Alejandro, que no está aquí, yo confieso que también aprendí muchísimo de las formas en las cuales los textos escolares habían experimentado cosas. Y luego creo que José y yo, que estábamos por Venezuela, estábamos sorprendidos de que al saber que no había un Facundo. Y me preguntaba cuál es el Facundo que nosotros no hemos leído, ¿no? Y por eso yo decía que había sido que digo que fue interesante, porque bueno, por ese aspecto. Creo que ha sido, en general, creo que ha sido interesante, ha sido beneficioso. Lamento que algunos colegas no hayan podido conectarse y hacer un mayor contacto. Por ejemplo, hay la de la profesora que trabajaba sobre los saberes tradicionales, que Celina me debes el correo electrónico, porque hubiera sido muy interesante tenerla presente. Bueno, para los de Venezuela fue muy grato poder dar a conocer esa experiencia de lo que nosotros tenemos del impacto de los colegas argentinos en nuestra comunidad científica. Y claro, estamos todos muy conscientes de que faltan muchísimo más trabajo, y ojalá pudiéramos conseguir contrapartes en Argentina para hacer un trabajo mucho más exhaustivo sobre el particular. Eh, pero bueno, eso es un deseo y como tal, ¿no? Bien, en comparación en cuanto al seminario permanente, nosotros también en Venezuela estamos interesados en esto. Creo que las comunicaciones con los correos electrónicos nos han hecho malas pasadas, porque a algunos no les llega, otros aparecen en los museos de spam, y entonces eso ha complicado la comunicación y los esfuerzos y los intentos por el asunto. La otra cosa, espero que ya a principios de septiembre podamos consolidar cuál va a ser el aporte de Venezuela al seminario, porque regresamos de vacaciones, porque para nosotros agosto son de vacaciones, y entonces por lo tanto, eh, y además que estamos en una situación social que hace muy difícil el concentrarse en las actividades académicas como tal. Pero en fin, yo creo que a partir de septiembre podamos establecer, consolidar cuál va a ser el aporte de los venezolanos a este seminario. Saludos a Alejandra, muy lindo el trabajo de ustedes, la felicito. Profesor Agüero, encantada de oírlo, y espero con mucho entusiasmo las ponencias, pero también el YouTube, porque resulta de que yo tengo algunos estudiantes tesistas que son médicos y que les estaba
y que su mesa le venía de perlas. Se llama, que sería muy interesante, porque, por ejemplo, creo que dos de ellos están en las cátedras de Historia de la Medicina o van a entrar en esas cátedras y para ellos, mira, sí, sería muy alentador oír la experiencia de esa mesa. Celina, bueno, encantada de oírte y de saber de ustedes y que están tan activos como tal. Nicolás, bueno, ayer te dije que me había gustado mucho tu experiencia, sobre todo porque he aprendido mucho. Bueno, estas son mis impresiones. Gracias, Yajaira, por tu balance. A ver, no sé si Nicolás quiere decir algo, Alejandra. Sí, Celina, veo que hay algunos puntos que son importantes en el trabajo que se ha abordado en esta parte del seminario. A mí me parece esta experiencia en torno a lo escolar, a las escuelas, en todo lo que significa, desde facultad, desde las escuelas, y cómo en las escuelas también se construye un conocimiento que va a impactar posteriormente en la formación de los académicos y que va a ser importante en esto, es decir, la importancia de la universidad, de la facultad, del párvulo, en fin, es decir, ahí hay una parte interesante que ha sido muy sensible. Ahorita esta última parte fue hermosísimo, este trabajo de los expositores en términos de las experiencias. A mí me parece que es una línea que no hay que perder y que hay que seguir conservando. También a mí me parece que hay una preocupación por lo secular, es decir, las comunidades de prácticas científicas y cómo se dan estas en términos de la misma construcción científica me parece interesante. La parte de la política, que creo que, bueno, hay un seminario específico de políticas científicas, sin embargo, es un elemento que dentro de la historia de las ciencias ha impactado fuertemente en las construcciones. Y finalmente, esta parte de las diferentes rupturas que ha habido a lo largo de lo que es la historia de la ciencia, cómo se dan, y no solamente desde el punto de vista de las perspectivas chavalarianas, sino desde el punto de vista intercultural. Creo que Celso, en fin, muchos que han abordado esta parte intercultural, cómo los encuentros permitido trabajo interesante en términos de la construcción de la ciencia y por lo tanto de la historia de la ciencia. Esto me parece algo muy interesante y hay que seguir abonando en eso. Yo te felicito por este esfuerzo, Celina, y sobre todo voy a bajar el libro, este libro donde has compilado el trabajo del trabajo de los newtonianos para seguir abonando en ese sentido. Creo que hay grandes lagunas en lo que es la historia de la ciencia en Latinoamérica. El medievo, bueno, lo que es el trabajo de lo novohispano es una parte muy descuidada, muy desconocida, y hay que recuperar lo que se ha hecho justamente en Latinoamérica y, bueno, en la región, en los países que conformamos este seminario. Felicito ampliamente a Yajaira, al doctor Agüero, me pareció muy interesante. No olvides, doctor Agüero, sí, que será este año, sí. para que también otros ponentes bueno, puedan dar su opinión. Bueno, y para cerrar, muchas gracias. A ver un saludo o lo que quieran decir, así ya cerramos esta jornada. Bueno, de mi parte, muchas gracias por haberme invitado primero. Y en segundo lugar, muchas gracias a ustedes por haber tenido la paciencia de aguantarme. Ha sido un gusto. ¿Puedo decir una cosita? Nos debe la historia de los galleguitos. Alejandra, perdón. Nada, que nos debe la final de la historia de los gallegos. Los gallegos. Ya desaparecieron los gallegos, pero el tiempo era todo. Ya va a tener que contarla. Ok, Nicolás. No, también unas breves palabras.
Yo estuve presente particularmente ayer y estuve escuchando unas cuantas intervenciones y charlas que se fueron dando muy interesantes. Bueno, cuando estuvieron hablando de la enseñanza de la historia de la medicina, ahí en Argentina, con el profesor Agüero y también Jaime, y no me acuerdo el nombre Pablo de Young. Pablo Young. Ahí está, muy interesante. Y también después con la exposición al final del día de ayer, que también aprendí mucho con todo lo que es la situación de la ciencia y el desarrollo de la ciencia en Venezuela y el aporte de investigadores y científicos argentinos, que por ahí también Yasgaira hablaba de algunos uruguayos y esos intercambios que Sí, se dieron a mitad del siglo XX. también, también hubo uruguayos, pero bueno, Está bueno, no conocía y está bueno ir aprendiendo con ustedes. Y bueno, también agradecido de haber participado y bueno, en el día de hoy lamentablemente no pude estar muy presente por otras actividades que estaba, pero me veían ahí, pero como, como administrador. Pero después veré las grabaciones. Que dicho sea de paso, ya está, la de ayer está ahí preparada, pronto para ser enviada a Celina. ¿Tá? Y bueno, nada, muy agradecido de estar con ustedes. También saludos acá de Carla Salina, que estuvo ayer también presentando sobre psicoanálisis. Este, excelente ese trabajo. mm, y bueno, también estuvo muy interesada ayer con alguna de las charlas. ¿Tá? Y gracias a Celina también. Bueno, muchas gracias.